Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es nuestro quinto domingo usando este sistema de estar en contacto por estos medios y lo cierto es, una vez más, reafirmar que nadie ni nada puede detener el Evangelio del Señor, la causa de Cristo, absolutamente nada. Y eso nos alegra porque su palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo relevante hoy más que nunca el Evangelio. Decirles una vez más que los extrañamos, anhelamos el poder estar juntos nuevamente, celebrando al Señor, cantando, adorándole, compartiendo juntos la palabra. Pero en ese tiempo, mientras estamos en esta cuarentena, Dios sea glorificado en medio de lo que está haciendo en tu casa, en mi casa, en medio de su iglesia, en medio de su creación. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y luego yo voy a explicar un poquito qué viene de aquí en más y lo que hoy vamos a estar compartiendo juntos en la palabra. Ahí donde estás, quiero animarte a que puedas inclinar tu rostro. Espero no estés en cama. Y si estás, quiero animarte a que te levantes, que tomes tu Biblia, que tengas un cuaderno o algo a la mano para poder tomar notas de aquello que tú entiendes. Dios te está hablando. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, porque este día tú lo has hecho, Señor. Y este día lo has hecho para que tu nombre sea engrandecido, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, gracias porque en medio de la adversidad tú nos sostienes, tú nos fortaleces, tú nos alientas, tú nos animas. Tú te muestras como un Dios poderoso y generoso y dadivoso, Señor, dándonos todo aquello que necesitamos, Señor, no solo físicamente, Señor, sino tu Espíritu Santo reconfortando nuestros corazones, Señor, trayendo ánimo, aliento, esperanza, Señor. Padre, en este día engrandece tu nombre. En medio de la exposición de la palabra, engrandece tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, visite cada hogar de manera especial. Que tu presencia manifiesta, Señor, se haga evidente en todo lugar donde tu evangelio hoy sea proclamado, Señor. Padre, gracias. Abre nuestra mente. Padre, ensancha nuestro corazón. Que tu palabra caiga en buena tierra, que tu palabra no se pierda, que tu palabra dé fruto, que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra traiga ánimo, Señor. Padre, engrandécete. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Ustedes van a recordar que en cuanto se declaró cuarentena a nivel nacional, cuarentena total a nivel nacional, y se nos instruyó que nos recluyamos en nuestras casas, iniciamos con una serie que era fe en medio de la adversidad, fe en medio de las pruebas. Y el propósito de esos 3 mensajes que se expusieron tenía como meta el entender el por qué Dios ha orquestado todo para que esto suceda. Y la esperanza estaba en que Dios no hace absolutamente nada sin tener un propósito detrás de aquello. Y en medio de las pruebas debíamos sostenernos con gozo, con esperanza, caminando como viendo al invisible, entendiendo que en medio de las pruebas Dios quiere trabajar nuestras vidas, quiere trabajar nuestros corazones, quiere trabajar áreas específicas. Yo no sé si a esta altura de estas semanas Dios te ha estado hablando respecto a lo que Él requiere ser trabajado en tu vida. Y espero que tú estés cediendo a esta obra del Señor. Entonces, esta primera parte tenía ese sentido. ¿Cómo debemos conducirnos en medio de la adversidad? ¿Cómo debemos conducirnos en medio de las pruebas? ¿Cuál debe ser el carácter, la actitud de un hijo de Dios? ¿Y cuál es la esperanza que tenemos en medio del dolor? Eso fueron nuestros primeros 3 domingos. La cuarta semana, ustedes van a recordar que se celebra la Pascua. E hicimos un paréntesis, pero que entiendo yo muy del Señor en cuanto a la ocasión, el tiempo, el momento.
porque nos permitió recordar en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, nos permitió traer a nuestra memoria la pasión de nuestro Señor, su vida, la pasión, su muerte, su resurrección. Y eso fue algo extraordinario, porque eso trae esperanza a nuestras vidas. Saber que Él fue afligido en nuestras necesidades, que Él llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados, murió nuestra muerte, y Él finalmente resucitó trayendo esperanza a nuestras vidas. Es algo monumental. Pero creo que esta serie que vamos a iniciar hoy da una continuidad a este sentido de lo que Cristo hizo. Y quiero explicarte por qué. Yo creo que la ecuación quedaría mal hecha si nos quedamos solo en que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Si eso fuese todo, vana sería nuestra esperanza, porque nuestra esperanza sería solo para esta vida, dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero lo extraordinario de esto y cómo cierra esta ecuación es que Jesucristo regresará. Y esto debe traer esperanza. Esperanza de que aunque tengamos que partir hoy, mañana, en un mes, en un año, cuando el Señor diga, porque Él decide cuándo entramos a este mundo y Él decide cuándo salimos de Él. Nuestra esperanza está en que estaremos con Él por toda una eternidad. Entonces, mire qué extraordinario. Dios nos habla de cómo conducirnos en medio de la aflicción, nuestra actitud, el carácter que debemos mostrar. Trae a nuestra memoria su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y en estos domingos que vienen, vamos a hablar acerca de el juicio de Cristo a las iglesias. Esa es nuestra serie, el juicio de Cristo a las iglesias. Y el tema de hoy es Jesucristo regresará. Y esta afirmación, insisto, cierra el hecho de que Él no solo vino, no solo murió, no solo resucitó, sino que hay una promesa detrás de todo esto, que Él volverá. Ok, en este sentido y con esta breve introducción, quiero entrar a la segunda parte de esta introducción, y es hoy ponernos en contexto, porque lo que vamos a repasar las siguientes semanas es las cartas que fueron enviadas a Asia Menor, las 7 iglesias de Asia Menor. Es significativo esto porque el Señor, creo, y entienden también muchos, de que esta cuarentena es una llamada de atención principalmente a su iglesia respecto a la condición espiritual de ella. Recordemos que esta pandemia no es nueva en la historia de la humanidad. Ha habido muchísimos momentos críticos en cuanto a salud en la historia de la humanidad. Esto, sin embargo, es significativo porque probablemente es la primera vez en nuestra historia que somos recluidos por tanto tiempo. Pero insisto en que yo no debo pasar por alto esto ni desperdiciar este tiempo, sino Dios quiere, entiendo, llevarnos a reflexionar y pensar y tomar acciones frente a nuestra vida espiritual. Y creo firmemente de que esta serie va a conducirnos a aquello, va a conducirnos a revisar no solo la historia de estas iglesias, a quienes se escribió en el año 70 después de Cristo, que estaban ubicadas en Asia Menor, no solo mirar su contexto histórico, sino lo que Dios quiere hablarnos hoy a cada uno de nosotros. Recuerden que Dios se muestra como un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios lleno de misericordia, sí, pero también es un Dios que disciplina. El tener una apreciación ambigua de esto diluye quién es nuestro Dios en nuestra comprensión. Ok, entonces veamos. Debemos recordar en este sentido que Juan, el autor de Apocalipsis, era uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los más cercanos a Jesús. De hecho, era conocido por muchos como el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el hombro de Jesús. Ese era Juan, el que quería estar con Jesús todo el tiempo, caminar con Jesús todo el tiempo, el que amaba a Jesús, el que pidió ocupar un lugar en su reino, sentarse a un lado del trono de Jesús. Ok, él enfrentó a uno de los martirios probablemente más fuertes de esa época,
cuando la historia nos dice que él fue hervido en un enorme caldero de aceite. ¿Qué significa esto? Tal cual, lo agarraron y lo lanzaron a un enorme caldero de aceite hirviendo. Él no murió. Y esto fue hecho durante la persecución de Roma, pero él no murió. Y por causa de su fe, aproximadamente entre los años 50 y 70 después de Cristo, dependiendo del historiador que tú revises, Juan es desterrado a una isla llamada Patmos. Esta isla era una isla desértica, volcánica, que tenía unos 15 kilómetros de largo, unos 10 kilómetros de ancho, y muchos eran condenados a esa isla a trabajos forzosos hasta que mueran. Esa era la idea. Desterrados, trabajando desde que aparecía el primer rayo de sol hasta el último rayo de sol, todo el día trabajando. Ese era el destino que estos hombres se enfrentaban cuando eran desterrados a esta isla. Ok, la característica de esta isla, como mencionaba, no solamente en su dimensión, es que cada prisionero, por lo general, dependiendo del peligro que cada prisionero representaba, era custodiado por un soldado romano. Juan, para el Imperio Romano, para los sacerdotes de esa época, era un gran peligro. Entonces él tenía asignado un soldado romano, dice la historia, para que lo custodie, para que lo vigile todo el día. Había escasez de comida, la ropa era insuficiente, no tenía un lugar cómodo para dormir. Él dormía, dice la historia, sobre el suelo descubierto. Y Juan, en ese momento, no era un niño. Los historiadores dicen que más o menos él tendría cerca de 90 años. Entonces puedes imaginarte, a los 90 años, Juan trabajando de sol a sol, no tiene comida suficiente, no tiene acceso a ropa necesaria, no tiene un lugar cómodo para descansar, y esa fue siendo su día a día. Pero algo extraordinario sucede en la isla de Patmos. Hay una revelación de parte del Señor a Juan, de lo que tú y yo conocemos como el Apocalipsis, la revelación de las cosas que son y que van a venir. Juan murió, para tener la idea completa de Juan murió de viejo. Y fue el único de los apóstoles que murió de manera natural. Todos murieron bajo persecución, sí. Todos enfrentaron una muerte bajo la sentencia de castigo, sí, excepto Juan. Pero no ha debido ser sencilla la vida de Juan. Solo imagínense, echados un caldero de aceite hirviendo, eso no es poca cosa. Ser desterrado a una isla no es poca cosa. Y finalmente morir de muerte natural en medio de toda esta aflicción no es que experimentó paz en su muerte en ese sentido de morir de manera natural. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque la revelación que él va a recibir de parte del Señor determina lo que hemos venido hablando, es el regreso del Señor. El énfasis del texto que vamos a revisar, como decía hace un momento, a lo largo de estos 7 domingos, es un tema transversal de todo el escrito de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Nosotros vamos a revisar los 3 primeros capítulos. El capítulo 1, 2 y 3 son los que vamos a mirar a lo largo de estos domingos, y específicamente, como decía, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. En el desarrollo de estos 3 capítulos, insisto, y a lo largo del libro de Apocalipsis, vamos a ver al Hijo de Dios glorificado, ministrando a su iglesia. En los primeros versículos vamos a ver la descripción que hace Juan de este Cristo resucitado, de este Cristo glorificado, de ese Cristo que va a volver. Él dice de Cristo que es el testigo fiel. Él dice de Cristo que es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa, el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Lo va a describir como el que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos.
Lo va a describir como el santo, como el verdadero, como el león de la tribu de Judá, como el Mesías que reinará por siempre, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el majestuoso, regresando en todo su esplendor, en toda su gloria, para tomar lo que le pertenece. Y eso es extraordinario, porque la declaración de los evangelios sí muestran a un Dios que se hizo hombre, que se encarnó, un Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, que vivió una vida perfecta, pero que también fue humillado, que también fue maltratado, que fue herido, que fue despreciado, que fue crucificado entre dos delincuentes, como describíamos la semana pasada. Pero noten la afirmación de los primeros textos del libro de Apocalipsis. Él va a volver en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad. Él va a regresar como el Rey de Reyes una vez más y Señor de señores. Y eso a nosotros, eso a ti y a mí, debe llenarnos de esperanza. Saber que nuestro Dios, el Señor, va a regresar. Y ese va a ser nuestro énfasis. Yo quiero introducir esta primera parte, como decía, y el énfasis de que Cristo va a regresar, porque debe llamarnos la atención a dos cosas. Primero, si tú nos acompañas en este día, por este medio, pero tú no conoces al Señor, tú vives sin esperanza. Tú puedes creer que tienes esperanza, pero si tu esperanza es para esta vida, si tu esperanza es para este momento, si tu esperanza es para esta ocasión, y tú piensas que todo se termina cuando tú mueres, esa es la manera, la forma más triste de vivir. Sin embargo, si tú has nacido de nuevo, esta es la mayor esperanza que tenemos. Yo decía al inicio que si hoy nos toca partir o mañana, en un mes, en un año, nuestra esperanza no está en esta vida. Nuestra esperanza no está en las circunstancias. Nuestra esperanza no está en que mejoren las condiciones dentro de nuestro país o en este mundo. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que nuestro Señor va a regresar. Por lo tanto, la pregunta es si tú estás listo para presentarte delante de Él. Si tú estás listo para rendir cuentas de tu vida al Señor. Frente a la afirmación de todo el libro de Apocalipsis y de todas las escrituras en su conjunto, que Él regresará, insisto en la pregunta, ¿tú estás listo para presentarte delante de Él? Esa va a ser nuestra pregunta a lo largo de estos domingos. Entonces veamos nuestro texto, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 20. Es un poco extenso, pero nos va a dar una idea clara de lo que significa, de las implicaciones de que Jesucristo va a regresar. Acompáñame en tu Biblia, por favor, Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 20. Dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, todopoderoso. Yo, Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es monumental. Yo no sé si tú has seguido con atención la lectura, pero esto es algo extraordinario. Es la revelación del Hijo de Dios en toda su gloria. Pero ahora tú y yo necesitamos entender estas afirmaciones del por qué Cristo regresará. Y hay un par de razones que quiero darte, porque nuestro corazón necesita anclarse en esta esperanza. Que cuando mires aflicción, mires dolor, mires adversidad, mires lo que mires y conmueva tu corazón, entristezca tu corazón, tú puedas buscar y mirar que hay esperanza para ti y para mí, porque Él regresará. Primero, la palabra afirma que nuestro Señor regresará. La palabra lo afirma. Se dice que la profecía o la predicación futura abarca 1/5 de las Escrituras. De ese 1/5 de las Escrituras que habla de profecía futura, 1/3 se refiere a la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Mira. Algunos han calculado que hay más de 660 profecías generales. De ellas, 333 hablan acerca de Cristo y su venida. De estas 333, 109 se cumplieron en su primera venida, cuando se encarnó. 224 hablan de su segunda venida, profecías por cumplirse. 224 profecías a lo largo de las Escrituras nos hablan de que Él regresará. Si tú crees que la palabra de Dios es infalible, inerrante, siempre viva y eficaz, que no contiene ningún error y ha sido inspirada, esta es suficiente evidencia para anclar en nuestros corazones que Él regresará. Entonces la Biblia tiene mucho que decir acerca de su segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, 10 de ellos hablan de su primera venida, 36 de ellos hablan de su segunda venida. Hay más de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren de alguna manera a la segunda venida de Jesucristo. De cada 25 versículos del Nuevo Testamento que se refieren de manera directa a la segunda venida de Jesucristo, estos mismos 25 dan el fundamento para la construcción teológica bíblica del Nuevo Testamento respecto a la segunda venida del Señor. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Cristo, menciona la segunda venida de Cristo 8 veces. Esto es monumental. Cada vez que tú lees algo respecto a que Cristo vino,
hay 8 textos más que nos dicen que Él va a regresar. Cada vez que se habla sobre la expiación en el Nuevo Testamento, es mencionada la segunda venida del Señor 2 veces. Jesús se refiere a su segunda venida 21 veces. Y más de 50 veces se nos dice que estemos listos para su regreso. Este mensaje debería terminar aquí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Y si la vemos como suficiente, debemos entender a la luz de estos datos de la profecía bíblica que Él regresará. Nuestros corazones no deberían dudar de la promesa de Él mismo que regresará. Entonces permíteme preguntarte una vez más. Si la palabra en su conjunto sostiene que Él va a regresar, ¿estás listo para presentarte delante de Él? Ok, avancemos. Segundo, Jesucristo, Él mismo, afirma que regresará. Su palabra lo dice en su conjunto, pero Jesucristo mismo afirma que Él va a regresar. De hecho, en el Salmo 2, Dios prometió que las naciones se postrarían ante Él y Él los gobernaría. Y los gobernaría sí en amor, sí en rectitud porque es un Dios santo, pero también gobernaría con una vara de hierro. Eso todavía no ha sucedido. Eso está por suceder. Pero Salmos 2 afirma que es el Hijo de Dios quien reinará y gobernará. Todo eso tiene que suceder en un futuro. Toda la narrativa de Salmos 2 debe suceder en su segunda venida. Cuando tú miras Isaías, el capítulo 9, los versículos 6 al 7, la palabra nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esto es extraordinario. Esta profecía de Isaías sí se cumplió parcialmente, pero esta porción refleja cuando Él vino la primera vez y lo que sucederá cuando Él regrese. Note cómo cierra el versículo 7. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mire lo que dice Zacarías. Zacarías nos dice, las naciones se congregarán y serán juzgadas. Y Zacarías está hablando en el contexto de que el Señor va a volver. Pero Zacarías está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es esto que él está hablando de algo que ni sucedió respecto a su primera venida y está profetizando algo respecto a su segunda venida? Zacarías está mirando el regreso del Señor después de hablar de que Él vendrá. Y una vez más, cada vez que se hace mención a que el Señor iba a venir en su primera venida, se hace referencia a que Él regresará. En Números capítulo 23, versículo 19, la palabra nos dice, Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Miren, Dios dice que ocurrirá, que Él va a volver. Y porque Él lo dijo, solo porque Él lo dijo, porque Él lo menciona, porque Él se compromete, es que va a suceder. ¿Cuál la razón? Números 23:19 nos dijo que Él no es hombre, por lo tanto, no miente. No es que Él esté en el cielo ahora y dice, pues como que ya no se me antoja ir a la tierra, no me interesa ya volver.
Si ellos me han hecho daño, me han maltratado, me han crucificado, pues que se queden ahí. Dios no funciona de esa manera, si vale el término funciona. Dios no camina de esa manera, Dios no se conduce de esa manera. Dios es fiel a su palabra, Él va a regresar. Miren lo que dice 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice la palabra: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Yo sé que tú piensas, porque alguna vez yo lo he pensado también, como que el Señor se está tardando, como que hay tanto dolor, como que hay tanta enfermedad, como que el amor se ha diluido, como que las cosas no funcionan, como que todo es un caos, como que todo es un desorden en este mundo. Y lo que debería suceder es que Él vuelva, como que se está tardando. Señor, ¿hasta cuándo? Ya ven, Señor. Pero Pedro nos dice, no es que Él sea lento para cumplir su promesa. No es que se está tardando de manera deliberada, como algunos piensan, dice Pedro. Al contrario, es paciente. Esta expresión de que es paciente da la idea de que Él quiere ya regresar, Él quiere volver por su iglesia, por su novia, pero lo que frena y lo que provoca paciencia en Él es amor a nosotros. Él no quiere que nadie sea destruido. Él va a cumplir su agenda de alcanzar a aquellos que le pertenecen. Es por amor que Él retarda en un sentido su retorno. Y uno puede decir, no, pero es que yo estoy listo para irme. Pero ¿qué de ti que no estás listo? ¿Qué de ti que no estás preparado para enfrentarte al Señor? ¿Qué de ti que tu vida no es consistente con la fe que es abrazada? ¿Qué de ti que sigues solfeando entre el mundo y la iglesia? ¿Qué de ti que no eres serio en tu vida de santidad? Si Él viniese hoy, ¿cómo te presentarías delante de Él? Observe lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá, es Jesús mismo hablando, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lucas capítulo 21, versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Aproximadamente 50 años después de su ascensión, el Señor Jesús dice 6 veces a Juan en el libro de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto. Jesús prometió que Él va a regresar. Y su promesa demanda, su propia palabra demanda que Él regrese. Tercero, el Espíritu Santo afirma que nuestro Señor regresará. Note cómo estamos tratando de establecer argumentos respecto a la segunda venida del Señor. Su palabra lo afirma. El Señor Jesús mismo afirma que Él va a regresar. Tercero, el Espíritu Santo afirma que Él volverá. Si tú entiendes a la luz de Juan 14 y Juan 15 que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, primer elemento, y tú entiendes que
hombres fueron inspirados por este Espíritu, que es el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo permeó la mente y el corazón de estos hombres, inspirándoles que en sus escritos quede afirmado, quede sellado que nuestro Señor regresará. Eso es extraordinario. El mismo Espíritu Santo, al momento de inspirar a estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, se aseguró de que a lo largo de la palabra quede firmado y sellado que el Señor regresará. La Trinidad sostiene que la segunda persona de la Trinidad regresará. Cuarto, la iglesia primitiva sostuvo que nuestro Señor regresará. Cuando tú miras Hechos capítulo 15, los versículos 14 al 18, tú observas en esta porción de la palabra que los gentiles estaban llegando a la fe. Ellos entendían al inicio de que la salvación solo era para los judíos. Pero tú vas observando en la narrativa del libro de los Hechos de que el evangelio no solo era para ellos, sino que muchos gentiles estaban llegando al Señor. Tú llegas al versículo 16 de Hechos capítulo 15 y ellos hacen una afirmación extraordinaria respecto al retorno del Señor. Dice 16, después yo volveré. Están citando los discípulos reunidos, hablando de cómo el evangelio, la gracia del Señor está alcanzando a los gentiles. Ellos mencionan y dicen, después yo volveré y restauraré la casa de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que han sido llamados a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Esto es extraordinario. Los mismos discípulos empezaron a afirmar el hecho de que el Señor iba a alcanzar en salvación no solo a judíos, sino también a gentiles. Y el Señor afirmó que Él iba a regresar por aquellos que son suyos. Cuando tú miras el libro de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Él está citando una profecía de Amos, capítulo 9, versículo 11 y 12, donde la palabra dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré, restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. La iglesia primitiva, de acuerdo con lo que Pablo narra, la iglesia está esperando a su novio, a su esposo. La novia, su iglesia, tú y yo debemos estar esperando, dice Pablo en Efesios capítulo 5, debemos estar esperando al marido, al esposo. Y esa debe ser nuestra actitud. Pero note cómo desde el Nuevo Testamento, aún los discípulos, los apóstoles, empezaron a afirmar que el Señor va a regresar. En Mateo capítulo 26, versículo 62, si me acompañas en tu Biblia, en Mateo capítulo 26, versículo 62, la palabra dice, presten atención a eso, así pongan toda su atención en esta porción, porque Jesús mismo va a hacer una declaración extraordinaria. Versículo 62. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y dijo a Jesús, recuerden que Jesús ya fue detenido, está siendo juzgado. Bien, ¿no vas a responder a estos cargos?, le pregunta el sumo sacerdote a Jesús. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y el grupo que estaba ahí reunido empezó a gritar: culpable, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? El mundo no ha visto el último de Jesús. Este Jesús que fue humillado, que fue quebrantado, este Jesús que fue agarrado a golpes, no es el Jesús que volverá. Porque el Jesús que volverá, Él volverá en toda su gloria. El mundo no ha visto lo último de Jesús. Es inconcebible para cualquier cristiano que la última visión que el mundo tendría de Jesucristo es la de un hombre ensangrentado. Un creyente no puede ver a Jesús solo de esa manera. A quien han escupido, a quien han colgado desnudo sobre una cruz, muriendo en la cruz. No. Ese no es el último retrato de Jesús que debe estar en nuestra mente. Sí debe provocar gratitud. Pero si tú te quedas con esa imagen, tú no tienes esperanza. Y por lo tanto puedes vivir como quieras. Pero si afirmas en tu corazón la verdad de que Él regresará, estoy seguro que no vivirás como has vivido hasta ahora. Habría un mayor sentido, una mayor demanda de santidad, porque tu Señor sí fue maltratado, sí fue herido, sí fue insultado, sí fue colgado en una cruz, sí murió nuestra muerte, sí sufrió nuestra humillación, pero Él resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y en un tiempo va a regresar en toda su gloria. Tú estás listo para presentarte delante del Señor. Quinto, los cristianos a lo largo de la historia lo proclamaron. 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si solo pensamos que la vida cristiana es para este tiempo, y cuando morimos todo terminó, qué trágico. ¿Qué cristiano podría vivir solo pensando de esa manera? Pablo dice: no puedo yo percibir en mi mente que un cristiano piense que la vida cristiana es para este tiempo y cuando muere se acabaron las cosas. Pablo dice: seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo vivir una fe solo para esta vida. Pero no es así. Tenemos esperanza porque sabemos que Jesús viene. Tenemos esperanza porque hay una vida eterna. Tenemos esperanza porque el Señor nos los dijo. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. La palabra nos dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note lo que el texto dice: mientras Él regresa, mientras Él vuelva, mientras llegue ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Pablo le dice a Tito: instruye cómo deben vivir.
instruye qué estilo de vida deben llevar mientras su Señor regresa. Y dice, apártense de una vida mundana, apártense de los placeres pecaminosos de este mundo maligno, y mientras Él regresa, vivan con sabiduría, vivan con justicia, vivan en devoción plena a Dios, sabiendo que su Señor viene por ustedes. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, la palabra nos dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Permíteme preguntarte, ¿tú esperas con anhelo su segunda venida? ¿Tú anhelas que tu Señor regrese? Entonces, note que el elemento central del Evangelio, en este contexto que hemos hablado, afirma y sostiene el inminente regreso de la segunda venida de nuestro Señor. Recuerde, Jesucristo vino la primera vez en humillación, Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para servir, volverá para que lo sirvan. Vino la primera vez como el siervo sufriente, volverá como el rey vencedor. Nuestro Señor está cerca. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 1, hay una descripción extraordinaria que Jesús hace de Él mismo. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era, y que aún está por venir, el Todopoderoso. Hay un par de preguntas que debemos hacer al respecto de esta afirmación del capítulo 1, versículo 8. Hemos visto las afirmaciones bíblicas, la afirmación bíblica de que Él regresará. Ahora veamos brevemente cómo va a regresar. Decíamos hace unos segundos que Él vino la primera vez como el siervo sufriente. Pero Él volverá, afirmamos, como el rey vencedor. Y en esta declaración, Él dice de sí mismo que Él es el alfa y el omega. Lo que Él está diciendo es que en Él se concentra, que en Él se contiene o que Él contiene todo el conocimiento. No hay información, no hay conocimiento, no hay verdad, no hay entendimiento, no hay sabiduría fuera de Él. Él lo sabe todo. Y debido a que Él lo sabe todo, tiene todo el conocimiento, no hay nada que no sepa. No hay nada que exista o que pudiera suceder, que pudiera afectar este plan, porque no hay nada que Él ignore. No hay factores desconocidos alrededor de su segunda venida que pudieran sabotear su regreso. Él lo sabe todo. Él tiene toda la sabiduría. Él es el principio y el fin de todo conocimiento. Él es el principio y el fin de todo lo que sucede. Nada sucede si Él no lo sabe, nada sucede si Él no lo permite, y todo lo que sucede es lo que Él ha planeado para que sus propósitos se cumplan. Él es el alfa y el omega. Note la segunda afirmación de esta porción. Nos dice que Él es omnipresente. Él se identifica a sí mismo como el que es y que era y que ha de venir. Esto es una declaración asombrosa. Dios está afirmando su presencia eterna. No solo era, no solo es, sino va a ser. Él está en todo lugar, en todo momento. Él siempre ha sido, siempre será y siempre es. Su presencia no está limitada por el tiempo, por el espacio. Un reformador notaba algunas implicaciones
alrededor de su omnipresencia. Él dice, Dios nos dice, yo estoy en todo lugar, todo el tiempo, en todo momento. Entonces no hay nada fuera de donde yo esté. No hay nada que pueda suceder antes que yo esté. Y no hay nada que pueda suceder después de que yo me vaya, porque nunca hay antes de donde yo estoy, ni nunca hay un momento en el que yo no esté. Nuestro Señor nos dice en su palabra, regresaré. Y eso es algo seguro, porque todo asunto, toda persona, todo acontecimiento, todo evento, todo lugar y toda realidad de toda la eternidad son visibles para Él. Cierro la cita. La segunda expresión de estos versículos es que Él es omnipresente, que Él es omnipotente más bien. El otro atributo es que Él es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Él tiene todo el poder. No ayudaría mucho tener todo el conocimiento y estar en todo lugar si no tienes todo el poder. Serías como un Dios soberano carente de poder, por lo tanto dejas de ser soberano. Pero Él es el alfa y el omega. Él es el omnipresente, Él es el omnisciente. Y Él se declara a sí mismo como el omnipotente, como el Dios todopoderoso. Y esta expresión se usa 9 veces en el libro de Apocalipsis. Él es el poder supremo. Él tiene todo el conocimiento. Él está presente en todo lugar y en todo momento. Él está en control absoluto, soberano, completo de todo. Cuando Juan escucha esto, cuando Juan contempla esto, Juan cae como muerto. Escuchar a tu Señor afirmar quién Él es y cómo Él va a regresar, es que Juan cayó fulminado. Cayó como muerto, porque se estaba enfrentando al alfa y la omega. Estaba parado delante del Dios todopoderoso. Estaba parado de aquel que contiene y en sí mismo está la fuente de todo poder. Cuando miramos Apocalipsis en estos versículos que hemos revisado, Hendrickson, un autor, hace una descripción extraordinaria a cómo Él se ve, cómo Él se mira, cómo Juan lo está contemplando. Permítame citar esto. Él dice, Hendrickson dice, note que aquí se describe al Hijo del Hombre como vestido de poder y majestad, de asombro y terror. Aquella larga ropa real, aquella cinta de oro ceñida a la altura de su pecho, aquellos cabellos tan intensamente blancos que a semejanza de la nieve cuando el sol deja caer sobre ella sus brillantes rayos, lastiman los ojos. Aquellos ojos como llama de fuego, ojos que leen cada corazón y penetran hasta lo más escondido y hasta lo más íntimo del rincón del corazón del hombre. Aquellos pies ardientes a fin de hallar a los malvados. Aquella voz resonante como las enormes olas brameando sobre el peñasco en la isla de Patmos. Aquella espada larga y aguda de 2 filos. Sí, aquella apariencia entera como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza, demasiado intenso para la mirada de los ojos humanos. La imagen entera, considerada en su totalidad, es simbólica de Cristo, el Santo, que viene a purificar su iglesia y a castigar a aquellos que persiguen a sus escogidos. Permítame cerrar con esto. Este efecto de la visión que vivió Juan, donde el texto nos dice que él cayó como muerto, es en el versículo 17, si me acompañas en tu Biblia. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba.
Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Esta visión, algunos autores le ponen este título, la visión abrumadora de Dios sobre Juan. Esto es extraordinario. Él cae como muerto. Y en las Escrituras tú observas que cada vez que un hombre se encontraba con el Señor, tenía esa sensación de caer como muerto. ¿Se acuerdan de Isaías? Se encuentra con la gloria de Dios y su primera expresión es: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han contemplado al Señor. Pero note que Dios, Jesús en este caso, no lo deja a Juan postrado casi muerto. Jesús lo consuela. Jesús se acerca a él y le dice una declaración extraordinaria. Le dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo creo que esto debe resonar en nuestra mente y corazón. No tengas miedo, te dice el Señor. Yo soy el primero, yo soy el último. Él se identifica como el yo soy. Ese es el nombre del pacto de Dios. Jesucristo se identifica como el primero y el último. Este era un título para referirse a Dios en el Antiguo Testamento, estableciendo que antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Él es el primero, Él es el último. Él es el que vive, Él es el eterno. Él no es creado, Él no es creación de alguien. Él subsiste, existe por sí mismo. Él es el que vive, dice Juan, por los siglos de los siglos. Cristo vive para siempre en una unión extraordinaria entre su realeza, su carácter divino y su humanidad glorificada. Jesús también le dice: yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades. Jesucristo conquistó el imperio de la muerte cuando Él resucitó. Por lo tanto, eso debe traer esperanza, eso debe traer consuelo. Quiero insistir en esta idea, que si hoy te toca partir, me toca partir a mí, en un tiempo, nosotros morimos con esperanza, nosotros partimos con esperanza. No partimos con dolor. Puede haber un dolor horizontal porque vas a dejar de ver por un tiempo a los que son tuyos. Pero la esperanza está en que cuando cierres los ojos para dar tu último respiro y los vuelvas a abrir, estarás con tu Señor. Eso es glorioso. Eso es extraordinario. Saber que partes y cuando vuelvas a abrir tus ojos, verás al Señor tal cual Él es. Apocalipsis 22, y quiero que te sumes a este sentir de Apocalipsis capítulo 17, versículo 21. Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 al 21. Dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para pararte delante del Señor? ¿Entiendes que un día Él va a regresar? Y cuando Él regrese, Él va a tomar a su iglesia. Tú eres parte de esa iglesia, pero ¿estás listo para presentarte delante de Él? Ese es nuestro desafío. Recuerde las demandas de la palabra en Tito. Vive mientras Él regresa. Vive de tal manera que su nombre sea glorificado. Vive
mostrando una vida de santidad. Vive con la esperanza de que Él va a regresar, de que Él viene por su iglesia, de que en este mundo no se termina todo, de que Él va a volver por los suyos. Por favor, oremos para cerrar este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, por la esperanza que nos das a través de ella. Señor, la esperanza está en que tú vas a regresar por tu iglesia. Y nos unimos, Señor, al clamor de Juan en el libro de Apocalipsis, al decirte: ven, Señor Jesús, anhelamos que tú regreses, anhelamos estar junto a ti, anhelamos estar en la eternidad junto a ti, Señor. Pero mientras ese día llegue, mientras ese tiempo llegue, que tú nos encuentres perseverando en la fe, que tú nos encuentres creciendo en una vida de santidad, que tú nos encuentres viviendo de tal manera que tu nombre es glorificado. Padre, que vivamos, no como que las cosas terminan cuando morimos, que vivamos, Señor, viviendo para la eternidad. Que nuestra mente se centre en que debemos conducirnos de tal manera que el resto de las personas, al contemplar nuestras vidas, sepan que hay un Dios vivo, sepan que hay un Dios que va a regresar. Señor, líbranos de los afanes de esta vida. Líbranos de construir y edificar para esta vida, Señor. Que seamos como Pablo, que sí corremos, sí nos esforzamos, pero, Señor, tenemos la firme seguridad y convicción de que aquel que nos llamó va a regresar por nosotros. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada familia. Suple cada necesidad. Úsanos para suplir necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga.